Sergio Leone es acción. Sergio Leone también es épica. Sergio Leone es pura estética y es, sobre todas las cosas, el matrimonio perfecto entre la banda sonora de su gran amigo y colaborador Ennio Morricone junto con la imagen y la narración visual. Pero además, Sergio Leone es nostalgia perdida y despedida. Es el hombre que creó un mito y luego con maestría lo destruyó. Sergio Leone es un director italiano que vino a enseñar a los americanos cómo hacer su propio cine, revitalizando la épica americana del western con su spaghetti western. Y luego, con el western crepuscular, lo destruyó con una nueva dimensión más melancólica y reflexiva. Pero no se detuvo ahí. Con Érase una vez en América no solo mató el género del western, sino que también abordó y transformó la épica americana del cine de gángsters, atreviéndose a cerrar el telón de un género que tiene referentes como El Padrino, película a la que por cierto llegó a casi trabajar. Y he de decir que esto no es en absoluto algo pretencioso. ¿Te gusta Quentin Tarantino? ¿Te gusta Steven Spielberg? ¿Te gusta Martin Scorsese? ¿O quizás mejor Frank Miller? Todos y cada uno de estos directores y artistas americanos consideran a Sergio Leone como su referente, especialmente Tarantino, quien literalmente se considera su fanboy. I believe they are the beginning of modern cinema. Right in between where classic cinema ends and where New Hollywood starts are the Dulles Trilogy. Pero, ¿cómo llegó aquel niño romano que tras ver películas estadounidenses soñaba con dirigir westerns y épicas heroicas a convertirse en uno de los hombres claves de la historia del cine moderno? Así que acompáñame en este macro vídeo en el que no solo exploraremos sus orígenes y su vida, sino también su relación conflictiva de amor-odio con Clint Eastwood, cómo su amor por el cine le llevó también a su muerte y el lado oscuro de su vida que pocos suelen contar. Además de su biografía, analizaremos qué hace grande a su cine, desde sus comienzos en clásicos absolutos como Ben-Hur hasta su icónica trilogía del dólar, terminando con su trilogía crepuscular y Érase una vez en América. Bienvenidos al análisis cinematográfico y biográfico del gran maestro Sergio Leone. Il cinema per me è soprattutto uno spettacolo immenso, dove si ripropongono proprio fatti della vita mascherati. È un veicolo per raccontare esperienze proprie, esperienze storiche, esperienze psicologiche, sempre attraverso la favola, attraverso il mito, attraverso lo spettacolo. Io sono nato nel cinema, quindi vivo di cinema, leggo cinema, vedo cinema, per me il cinema è vita e viceversa. Sergio Leone vino al mundo el 3 de enero de 1929 en Roma, en una familia profundamente arraigada a la industria cinematográfica. Desde muy joven, Sergio fue influenciado por sus padres. Su padre, Vincenzo Leone, conocido artísticamente como Roberto Roberti, era un renombrado director y su madre, Vice Valerian, era una destacada actriz del cine mudo. Crecer en este entorno significó que Sergio Leone pasara gran parte de su infancia en los sets de filmación, observando y ayudando en todo lo que podía a sus padres, lo que a la postre le influenciaría en su propio gusto por el cine y sobre todo en crear cine tal y como hacía su padre. Además, durante su infancia, las calles de Roma repletas de cines proyectando películas del Hollywood clásico fueron clave en su desarrollo cinéfilo. Sergio mencionó que empezó a ir al cine alrededor de 1939, cuando tenía entre 9 y 10 años. Él y sus amigos formaban una pandilla que, aunque educada y refinada en casa, se convertía, según sus propias palabras, en auténticos patanes en la calle. Vivencias que trasladaría más adelante en películas como Érase una vez en América, bajo una visión de niño que seguiría teniendo de adulto, la cual definiría todo su legado. Amistades en las que Leone tuvo que depositar todo el apego que sus padres le negaron, precisamente por ser distantes, lo que a la postre marcaría uno de los temas más recurrentes de su filmografía, la amistad, además de la ausencia de figuras paternas en sus películas. Entre sus influencias más notables estaban las primeras adaptaciones de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También fue impactado por los trabajos de grandes directores como John Ford, Charles Chaplin o Alfred Hitchcock, entre otros muchos tantos, marcándole especialmente el género del western, género que desde niño soñaría con dirigir. Además del cine, su amor por los cómics estadounidenses como Flash Gordon o Superman le inspiró a crear figuras heroicas y a explorar temáticas de la amistad. Pero si bien toda la cultura estadounidense que consumía provocó en Leone una idealización de la épica americana y sus héroes,
fue la ocupación americana de Italia durante la Segunda Guerra Mundial la que le hizo desencantarse de esta visión, ya que vio en los soldados yanquis destinados en Italia lo opuesto a lo que había leído y visto en sus cómics y películas, viendo a estos como unos brutos egoístas, los cuales no tenían reparo en tomar lo que querían y se creían los dueños del lugar al que acababan de llegar. Además que vivir la guerra de niño y adolescente marcó a Sergio Leone con un profundo sentido antibélico. Estas visiones las trasladaría más adelante sus westerns, desde la trilogía del dólar a la del western crepuscular. Pero no solo el cine de Hollywood influyó en Leone, sino también el cine italiano, en especial el neorrealismo italiano, un movimiento cinematográfico surgido en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por su enfoque en las realidades sociales y económicas de la época. Las películas de este movimiento se distinguían por sus historias simples, a menudo trágicas, que retrataban la vida de las personas comunes, con un enfoque centrado en el realismo y la autenticidad. Enfoque que Sergio Leone trasladaría, al menos en parte, en Hasta que llegó su hora, con la temática del fin del oeste americano, aunque siempre en clave de fábula, siendo influentes en él figuras como De Sica, Fellini o sobre todo Rossellini, ya que precisamente su película Roma, Ciudad Abierta de 1945 le impactó profundamente, siendo esta además la considerada primera película del neorrealismo italiano. Aunque si bien los inicios de Sergio en el cine se deben en gran parte a su padre, con quien trabajó como asistente o de actor haciendo cameos, inclusive su amor por el western, ya que su padre dirigió uno de los primeros de la historia en 1913, su carrera oficial, eso sí, comenzó como ayudante de director con clásicos como Quo Vadis, Helena de Troya o Ben-Hur, auténticos clásicos del cine de los años 50, que le dotarían de un enorme conocimiento con el que superaría a todos sus maestros y sus ídolos de la infancia. Aunque gran parte de su motivación para ser director no son por motivos positivos. Sono nato appunto con la frustrazione di mio padre di non fare quello che voleva fare, però vivendo cinema dalla mattina alla sera, parlando di cinema con mio padre, poi si sfogava con me. E quindi in un primo tempo, fino a 14 anni, io ho avuto proprio un'avversione totale per questo ambiente, per questo mestiere. Però invece quando mio padre prese la decisione di ritirarsi proprio in questo paesino natio, a me è venuta stranamente proprio una grande voglia di continuare quello che faceva papà. Quindi si è riversato proprio su di me questo quasi come un obbligo a la continuación. Ya que, pese a la relación tan distante con su padre, Leone sentía que él tenía una enorme deuda con él, y que debía seguir su legado como director, ya que este vio su carrera frustrada por la oposición a Mussolini, llegando a estar largos años sin poder dirigir nada como consecuencia de ello, lo cual amargó su carácter y acrecentó la distancia con su hijo, además de que cuando este pudo retomar su labor como director, sus siguientes y sus últimas películas fueron tales fracasos que le llevaron a desencantarse con la dirección y con el cine, marchándose de Roma para retornar a su pueblo natal, Torella, en Lombardía, lugar en el que viviría hasta su muerte pocos años después, siendo este uno de los motivos que empujó a Leone a trabajar detrás de cámaras. Mucho antes de su aclamada trilogía del dólar, Sergio Leone debutó como director en El último hombre de Pompeya en 1959, sustituyendo a su director original, Mario Bonard, cuando este cayó enfermo durante el rodaje, siendo precisamente este quien propuso que Leone continuara su obra, dada la experiencia que este había adquirido siendo el segundo director de los clásicos antes mencionados. Y aunque se negó a firmar oficialmente como director, ya que a Leone no le gustaba atribuirse la dirección de películas en la que no se plasmaban sus ideas, este se considera su primer trabajo detrás de cámara, queriendo la ironía que fuera en el género del neopeplum, conocido coloquialmente como de sandalias espadas, una subcategoría del cine histórico de aventuras donde este se diera sus primeros pasos, ya que este género surgió precisamente como una respuesta al cansancio del público hacia el western estadounidense. El debut oficial de Sergio Leone como director fue en 1961 con El Coloso de Rodas, una coproducción entre Italia, España y Francia, con un presupuesto mínimo, algo característico en los primeros trabajos de Leone. Y aunque El Coloso de Rodas ya contaba con un guión escrito, Leone intentó dotarla de un sentido irónico y personal. Para empezar, El Coloso de Rodas, elemento central de la película, fue diseñado por Leone con una postura distinta a la histórica, queriendo reflejar la figura de Mussolini con los brazos en jarras, sosteniendo un caldero de fuego. Y es que Leone sentía una enorme aversión por el fascismo, no solo porque en su niñez y adolescencia coincide con esa época, sino porque el régimen cortó la carrera de su padre.
Además que en la película podemos ver ya su gusto por lo circular, un elemento que se repetiría en la trilogía del dólar. Cada espacio usado tenía una importancia narrativa intrínseca. Por ejemplo, el rey vive en un espacio lleno de objetos que rompen la simetría, simbolizando la inestabilidad de su gobierno. El rodaje fue rápido y a pesar de los recursos limitados, Leone mostró que su creatividad podía superar cualquier obstáculo, al igual que haría en toda su carrera, logrando resultados impresionantes. Aunque eso sí, no pudo firmar un producto completamente personal por las presiones de la productora, ya que éstas querían un rodaje rápido y económico, lo que limitó su visión. Para cumplir estas expectativas, Leone reutilizó elementos de trabajos anteriores, creando un guión que era un puzzle de trabajos previos. Además que podemos observar sus primeros intentos de romper con el cine clásico. Por ejemplo, mediante la violencia explícita, ya que a diferencia del resto de películas hasta ahora, vemos como los guerreros griegos asesinan con sus espadas a los enemigos y sus espadas salen empapadas con sangre. Violencia que replicaría en sus icónicos duelos más adelante en sus westerns. Leone no solo dejó claras sus imprentas de su estilo, también lo hizo sobre su personalidad. Lo primero, lo más obvio de todo, es su creatividad. Sergio Leone siempre quería imprimir su impronta y sus ideas. No era un director de encargo, sino un artista que quería desarrollar su visión. Y la segunda, e igual de importante, es que se vio lo obstinado que era, ya que pese a la oposición de la productora, fue capaz de plasmar su visión artística. Obstinación que tendría sus premios, pero que también le llevarían a su muerte. Después de su debut oficial como el director del Coloso de Rodas, Sergio Leone tomó una decisión que accidentalmente le llevaría a poder dirigir la trilogía del dólar. Y es que este dio un inesperado paso atrás en su carrera, regresando al papel de director de segunda unidad. Su éxito comercial anterior llamó la atención del famoso director del western Veracruz, Robert Aldrich, quien lo contrató para un proyecto más ambicioso con producción estadounidense. Leone fue considerado perfecto para el proyecto de Aldrich precisamente por su experiencia en romper los esquemas del género de sandalias y espadas, que realizó en el Coloso de Rodas, y en cambio Leone veía en Aldrich una oportunidad perfecta para acercarse al género que soñaba dirigir en ese momento, el western. Durante la preproducción, Leone se encargó del diseño de producción. En el rodaje dirigió la secuencia del asalto en el desierto como director de segunda unidad, utilizando grúas y helicópteros, técnica que replicaría más adelante en Por un puñado de dólares. Leone desplegó una creatividad enorme, resultando en una de las secuencias más dinámicas y emocionantes de la época. Sin embargo, el estilo de trabajo de Leone, que incluía horarios de rodaje poco convencionales, llevó a su despido cuando Aldrich descubrió que no se grababa durante las horas programadas. Además, que el fracaso comercial de la película significó que Hollywood no le ofreciera más trabajos cuando precisamente había empezado a dárselos, lo que irónicamente fue positivo para Leone. Y es que eso es lo que le dejó libre en el momento y lugar adecuado para que un productor con ansias de enriquecerse pudiera fijarse en él. Alguien que vio en el creciente fenómeno europeo del spaghetti western el nicho perfecto para desarrollar su recién fundada productora de cine y que sobre todo no le interesaba inmiscuirse en el proceso productivo de la película. Solo quería ver resultados comerciales y vaya que sí lo haría. Este fue el caldo de cultivo perfecto para que Sergio Leone tuviera la libertad creativa necesaria para dirigir Por un puñado de dólares en 1964, marcando el verdadero inicio de su carrera y una saga que no solo se convertiría en el icono de un género, sino que revolucionaría la historia del cine, marcando una época. Los personajes del spaghetti western carecían de moral y compasión, sustituyendo al clásico héroe del western por el nuevo antihéroe. Además que los personajes diseñados por Leone eran tiradores excepcionales, con una precisión casi mítica. Uno de los elementos más característicos del western de Sergio Leone es la importancia que le da la música de su buen amigo Ennio Morricone. Pero lejos de querer trabajar con él, Leone en un principio se opuso, pues en un principio detestaba la idea de trabajar con un Ennio Morricone que en ese momento era un desconocido.
ya que le consideraba mediocre por haber producido en masa muchas bandas sonoras simples. Clint Eastwood en esa época no era nadie, y que además sus habilidades como actor eran cuestionadas por los mismos directores que le dirigían, al punto de que estos le recomendaban que fuera a clases de actuación. Sergio Leone vio el aporte del actor, su altura de 1,93 m, rubio y de ojos claros, la figura perfecta en la que podría encarnar el antihéroe que tenía en mente, cruzando sus destinos junto a Leone en una relación que sería un infierno para los dos. Para la filmación de su primer western, Leone decidió copiar sin ningún tapujo y sin ocultarlo en ningún momento a Yojimbo de Akira Kurosawa. Pero Leone no se limitó ni mucho menos a copiar a Kurosawa, introduce dos elementos clave que definirían las siguientes películas, como por ejemplo la violencia tan estética de sus westerns, los duelos elaborados y la subordinación de las imágenes a una banda sonora expresiva de Ennio Morricone.